Feliz y bendecido día. Bienvenidos a su devocional A Solas con Jesús. Bendición de lo alto. Se encontraba un hombre en su cabaña, a las afueras de la ciudad, y de repente, cuando empieza a amanecer, le llega una luz resplandeciente que entra por la ventana y este hombre se despierta, pero él analiza y se da cuenta que esta luz no es una luz normal como la del sol todos los días que lo despierta. Era una luz muy impresionante, muy hermosa, y él sabía que había una presencia diferente a la de todos los días. De repente le sale una voz que le dice: debes ver hacia el frente de ti, donde está esa colina, allá encontrarás una roca gigante. Todos los días, desde que sale el sol hasta que se pone, vas a empujar esa roca con todas tus fuerzas, sin desmayar, por el tiempo en el cual yo te diré que lo vas a dejar de hacer. Y la luz se desapareció, la voz no volvió a salir, y este hombre sabía que lo que Dios le había ordenado debía hacerlo. Así fue, empezó a empujar la roca desde que amanecía hasta que se ponía el sol, y este hombre empujaba la roca constantemente, y así pasó una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, y más o menos en ese tiempo empezó a llegar la voz del enemigo a su oído, donde le decía: mira, eres un inútil, has fracasado con lo que te han enviado a hacer. Tienes 2 meses empujando esa roca y esa roca ni siquiera se ha movido ni un centímetro. Mira, la verdad, has fracasado totalmente, eres un débil, no sirves para lo que te han encomendado. No sé por qué le prestas atención a Dios en lo que te está diciendo. Y este hombre empezó a hacerle efecto estas palabras negativas que escuchaba del enemigo en su vida, hasta que un día se sentó en su cama después de haber empujado la roca todo el día y darse cuenta realmente que no la movía ni siquiera un centímetro. Empezó a decirle a Dios: Señor, he fracasado en este propósito en el cual tú me has colocado, porque realmente no he podido ni mover ni un centímetro esta roca. Y se le aparece el Señor y le empieza a hablar y le dice: ¿cuál crees que ha sido el fracaso del propósito que yo te he colocado a hacer? En ningún momento yo te dije que movieras la roca. Lo que te envié a hacer fue empuja la roca. Que tú has creído que la tenías que mover era otra cosa diferente, o que alguien haya colocado en ti ese pensamiento maligno. Yo solamente te dije: empuja la roca. Pero ¿te has dado cuenta que mi propósito sí ha sido fiel? Mira cómo estás. Después de tus problemas físicos de los cuales padecía, donde tu cuerpo, tus brazos, tus piernas eran totalmente débiles y flacas, hoy te das cuenta los músculos que tienes en tus brazos, en tu pecho, los músculos de tus piernas. ¿Te das cuenta cómo has crecido físicamente? Así que el propósito que he tenido en ti ha dado resultado, ha sido un éxito, y no como tú lo has visto. Esta palabra o este mensaje nos llega hoy al corazón, y nos vamos entonces al libro de Nehemías en el capítulo 2, y empezamos a darnos cuenta que Nehemías era el copero del rey. Él tenía un trabajo que era probar lo que el rey tomaba mucho antes para ver si el rey era envenenado o no. Nehemías siempre andaba feliz, y un día el rey se dio cuenta que el semblante de Nehemías, la cara de Nehemías no era igual, estaba triste, y el rey le pregunta qué le pasaba. Nehemías viene y pues le confiesa al rey que él estaba triste por lo que sucedía en Judá, lo que estaba sucediendo en su tierra, Jerusalén. Entonces el rey le dice: ¿qué pides? Y él dice que lo envíame a Judá para reconstruir las puertas de la ciudad. Entonces, ¿cuánto tiempo te demorarás? Y él le cuenta, y el rey le dice exactamente: bueno, ves, ¿qué necesitas? Y en eso Nehemías le empieza a decir que necesitaba cartas reales
Necesitaba unas cartas para llevárselas a los gobernadores para pasar de provincia en provincia, porque le tocaba cruzar de Asiria hasta Judá, muchas provincias, y los gobernadores posiblemente iban a hacer oposición para él. El rey le dio las cartas, pero también necesito otra carta para llevársela a una persona que me provea la madera. Entonces el rey le entregó también la provisión, que fue la madera para reconstruir los muros y las puertas de la ciudad. Pero al mismo tiempo, cuando ya él estaba dispuesto e iba saliendo a reconstruir hacia su tierra, entonces vino el rey y le colocó capitanes, ejército a caballo, cosa que no había pedido, pero fue la tercera cosa que se añadió de parte. ¿Y saben por qué? Porque el mismo Nehemías sabía que la mano de Dios, que el favor de Dios estaba con él, y el rey le proveía gracias a que Dios estaba con Nehemías. Pero en el versículo 18 del capítulo 2 de Nehemías dice que entonces, después de que ya Nehemías llega a la ciudad y se da cuenta de cómo está destruido todo a Jerusalén, entonces viene Nehemías y le va a contar a los hombres que se llevó para ayudarlo a edificar o a reedificar la ciudad. Entonces él dice: entonces le declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo monita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de ellos, o de nosotros, dice Nehemías, y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantamos y edificamos, porque tú, le dice Nehemías a sus enemigos, porque ustedes no tienen ni parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén, gloria al Señor. Y así como tres cosas recibió de bendición Nehemías: cartas reales, provisión que era la madera, y un ejército, así se le levantaron tres personas: Sanbalat, Tobías y Gesén. Pero la respuesta de Nehemías hacia sus enemigos, que le decían: ¿qué van a hacer? Ustedes no pueden hacer eso. Se burlaban de ellos cuando veían que iban a hacer el propósito o el plan de Dios. Se querían oponer, le decían: ustedes no tienen permiso del rey. Y la respuesta de Nehemías fue decirle a ellos: no tienen parte, ni derecho legal, ni siquiera pertenecen al pueblo de Dios. No tienen parte, o sea, ustedes no tienen nada que ver en aquí. Ustedes no tienen ningún derecho legal, porque yo sí tengo las cartas donde el rey me da el permiso y tú estás hablando por hablar. Ni tampoco perteneces a este pueblo, al pueblo de Dios. Hoy, mi querido amigo, amiga y hermanos que están escuchando, mientras en el cuento que estábamos narrando, este hombre permitió de que el diablo hablara a su mente y creyera que el propósito no se estaba cumpliendo cuando sí, así también el enemigo, en este caso Sanbalat, Tobías y Gesén, se levantaron contra Nehemías para impedir que el propósito de Dios se cumpliera. Nehemías con carácter le dice: tú no tienes parte, tú no tienes derecho, no perteneces al pueblo de Dios. Hoy, amigo y amiga, que estás escuchando lo que Dios te ha mandado hacer, hazlo, porque la presencia, la mano y el favor de Él está contigo. Todo lo que tú vayas a hacer con propósito divino, el enemigo se levantará siempre. El día que no tengas oposición, preocúpate, porque quiere decir que estás haciendo lo que el enemigo le encanta. Cuando hay oposición es porque hay presencia y poder del Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por esta bendición. Gracias, mi Dios, porque tú has sido bueno con nosotros en este día. Gracias, Señor, por la provisión y por estar siempre con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, se despide usted, su hermano Jairo Consuegra, pastor de la Iglesia de Dios de la Profecía.